Hola, sean muy bienvenidos a la segunda clase de nuestro evento. Soy Carlos Sanquieta, profesor, investigador, miembro del IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático y experto de la ONU. Llevo casi 40 años en crédito de carbono. En este evento muestro cómo ingresar a este mercado multimillonario desde cero absoluto, sin necesidad de entender nada sobre el tema inicialmente. En la primera clase te mostré que para entrar a este mercado millonario sin conocimiento previo, es decir, desde cero, necesitas entender tres fundamentos. ¿Cómo funciona el mercado de créditos de carbono? ¿Cómo generar créditos de carbono? ¿Y cómo se pueden comercializar esos créditos? Ayer nos centramos en el primer fundamento, cómo opera el mercado de créditos de carbono. Has aprendido los conceptos básicos, los mercados de carbono existentes y su funcionamiento. Te mostré cómo puedes operar y ganar dinero en los mercados regulados y voluntarios. También hablé sobre las numerosas oportunidades y expectativas de crecimiento de este mercado en América Latina y en el mundo. ¿Has visto que hay un método seguro para operar en el mercado de crédito de carbono? ¿Cómo llegué a este método? Y que ya hay personas que han logrado llegar. Pero atención, si te perdiste la primera clase, te recomiendo que vuelvas y veas la clase 1 primero, porque en esa clase tendrás la base para continuar con esta secuencia de clases. Quiero expresar mi agradecimiento por los mensajes que recibí sobre la clase de ayer. Apreciamos enormemente sus comentarios, ya que nos permiten evaluar si están comprendiendo completamente el contenido que enseño en este lugar. En la clase de hoy continuaremos para que comprendas el segundo fundamento, generar créditos de carbono y su importancia. Descubrirás cómo es posible generar créditos de carbono a través de diferentes tipos de proyectos. Puedo afirmar que no encontrarás este contenido de forma gratuita en ningún otro lugar en Internet, así que mantente atento porque estas clases estarán disponibles por poco tiempo. En esta clase verás que es el mejor momento para ingresar al mercado multimillonario de crédito de carbono. Es muy importante que estés atento a estas oportunidades y sepas cómo prepararte para este mercado que está creciendo rápidamente. Sin ese conocimiento, te quedarás afuera, así que disfruta. Cuanto más conocimiento adquieras sobre crédito de carbono, más oportunidades tendrás de impulsar tu carrera. Y esto puede suceder más rápido de lo que imaginas. Mira lo que le pasó a Renata Horvath. Pensando en la transición de carrera, no imaginaba que esto iba a suceder tan rápido. En menos de un año ya estaba involucrada en el mercado de carbono y actuando realmente con el conocimiento necesario para tener éxito. Ahora, continuando con la clase, vamos a profundizar en el segundo fundamento. Entonces, vamos allá. ¿Cómo generar créditos de carbono? Bueno, ahora veremos cómo generar y comercializar créditos de carbono. Vamos allá. Para generar créditos de carbono es necesario desarrollar un proyecto, elaborar y escribir un proyecto llamado PD o PDD. Descripción del proyecto con cuestiones metodológicas, límites y duración, y aspectos técnicos correspondientes a la actividad. Incluye todos los detalles necesarios para llevar a cabo el proyecto. Los créditos de carbono son títulos relacionados con la reducción, eliminación y captura de gases de efecto invernadero, cuantificados en CO2 EQ. Muy bien. Antes de comercializar necesitamos elaborar un proyecto para los títulos de crédito. Veamos más detalles aquí. El proyecto del crédito de carbono trata sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la eliminación de CO2 y está preparado para los siguientes propósitos, ya sea mercadológicos, como explicamos anteriormente, o no mercadológicos. Nuestro enfoque aquí es de marketing. Vamos a profundizar más en los aspectos relacionados con este tipo de proyecto aquí. Para desarrollar un proyecto de crédito de carbono, seguimos estos pasos. Identificar proyecto que reduzca o elimine gas invernadero. Si este proyecto reduce o elimina el gas de efecto invernadero, es elegible. De lo contrario, retrocedemos, pensamos en otro proyecto, identificamos otro proyecto. Si es afirmativo, continuaremos y haremos un estudio de viabilidad. Siempre es importante. Debemos considerar los aspectos técnicos y económicos
en el estudio de viabilidad técnica y económica. ¿Y el proyecto es viable o no? Si es viable, continuaremos y elaboraremos el proyecto PD o PDD. De otra forma, identificaremos otro proyecto y luego registraremos o presentaremos este proyecto en una plataforma, en un estándar de mercado, BCS Berra, Gold Standard, entre otros. Solicitaremos validación, verificación y certificación, que son la tercera parte del proyecto. Vamos a solicitar la emisión de los créditos a favor del titular del proyecto en breve. Luego, seguiremos vendiendo créditos. Es la secuencia lógica. Este es el procedimiento para operar en el mercado de créditos de carbono. Observa que es sencillo, pero algunos aspectos son cruciales. Por lo tanto, debemos analizarlo y conocerlo a fondo. Los proyectos de crédito de carbono se dividen en reducción y remoción. Aquí explicaré la lógica de los proyectos de reducción. Bueno, normalmente tenemos un proyecto a largo plazo. En el eje X y el eje Y tenemos una duración de 7, 10, 20, 30 y 40 años respectivamente. Tenemos toneladas de CO2 EQ, la cantidad de crédito de carbono que generaremos con nuestro proyecto. Al desarrollar nuestro proyecto, debemos establecer una línea base para evaluar su impacto. ¿Qué sucedería en términos de reducción si el proyecto no existiera? Y vamos a demostrar que el inicio del proyecto implicará una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto demostrará su adicionalidad desde el punto de vista de la reducción de emisiones. Esto nos dará el derecho o la posibilidad, con elegibilidad y adicionalidad, de generar créditos de carbono comerciables año tras año, cada 2, 3 años, según la cronología en nuestro proyecto, hasta por 40 años. Piénsenlo bien, proyectos a largo plazo. Veremos más detalles a continuación. Proyectos de remoción diferentes, captura de carbono. Contamos con un periodo de 7, 10, 20, 30 y 40 años para llevar a cabo nuestro proyecto sin realizar ninguna eliminación. Eliminación pequeña. Escenario proyectado como línea base. Área con pastizales en el entorno. Esta área de pastizales tiene poco carbono y eliminación. Plantaremos árboles para promover la eliminación. Con un proyecto de 40 años, conoceremos los créditos de carbono generados en este periodo de tiempo. Al monitorear durante 40 años, emitiremos créditos de carbono en cada evaluación a lo largo de ese periodo de tiempo. Entonces, esto nos dará la posibilidad de demostrar la adicionalidad en términos de eliminación de CO2 y nos permitirá desarrollar las estrategias de mercado para comercializar estos créditos de carbono, venderlos en el mercado. Ya hemos visto en otro momento aquí que tenemos hasta 170 tipos de proyectos de crédito de carbono. ¿Cuántos créditos de carbono generará mi proyecto viable que identifiqué y en el que creo? Bueno, depende del tipo de proyecto. Aquí vamos a ver algunas situaciones. Otra pregunta que también debemos plantearnos es la duración de un proyecto de crédito de carbono. ¿Cuánto tiempo durará? En el proyecto de energía, por ejemplo, en proyectos de energía, residuos e industrias, habrá 3 periodos de 7 años, 3 de 21 años o 10 sin renovaciones. Depende de nuestra concepción, de nuestro interés y de nuestra motivación. Pero cada 7 años, para cada renovación, veremos reajustar la línea de base. Proyectos de reforestación y similares, 30 años. Deforestación evitada en carbono azul, Blue Carbon, hasta 40 años. En agricultura, 10, 20, 30, pudiendo llegar hasta más tiempo, por ejemplo 40 años o incluso más. Sin embargo, estos son los periodos de acreditación más comunes para estas tipologías de proyectos. ¿Cuáles serían los ingresos con mi proyecto de crédito de carbono? Los créditos de carbono en energía, residuos e industrias valen actualmente de 3 a 5 dólares por unidad, por tonelada de CO2. Para reforestación de 15 a 50 USD, dependiendo del proyecto, hay beneficios si es un proyecto con aspectos sociales y ambientales más sólidos, etc. Desmonte evitado, red, Blue Carbon, etc. Podemos tener desde 10 hasta más de 100 dólares por crédito, dependiendo de las características de nuestro proyecto. En promedio, 10 a 15 dólares. Para carbono azul puede valer más. Para agricultura, los más simples son alrededor de 7 dólares, llegando a más de 100 con remoción en el suelo. Por tanto, los créditos de carbono tienen precios variables según las características de los proyectos. Entonces, ¿cuánto vale un crédito de carbono? Depende.
Varios factores afectan el precio de los créditos de carbono. El mercado, ya sea un mercado regulado o voluntario, ya sea más consolidado o menos, nacional o internacional. También depende del estándar de la plataforma de registro. BCS y BR tienden a valer más. Otros estándares menos reputados, menos conocidos, pueden valer menos. También depende de la ubicación. Si el proyecto se desarrolló en una región sensible, de gran atractivo ambiental y climático, puede valer más. Del tipo de proyecto. Ya explicamos esto previamente. Proyectos NBS, Blue Carbon, Biochar, etc. La deforestación evitada, la reforestación tiene precios más altos que los proyectos de energía. Los beneficios o cobeneficios sociales y ambientales. Si tienen, por ejemplo, el sello de certificación adicional de CCB o S de Vista, estos créditos pueden valer un 20-40% más que los créditos convencionales. Al ser más recientes, los créditos son más valiosos en la cosecha o vintage de la época en que se cosechó el crédito en comparación con los créditos convencionales. El crédito pierde valor con el tiempo. Los créditos muy antiguos valen menos. En el volumen comercializado, los créditos en grandes lotes se venden a valores más bajos por unidad, pero a medida que tenemos un volumen menor, estos precios aumentan. Normalmente depende del volumen. En promedio, los créditos valen aproximadamente $10 en el mercado. Es muy complicado dar un promedio, pero en general el promedio es de $10, con una variación de 1 a $100 por tonelada. Por lo tanto, estos créditos tienen un valor amplio y variado, con un promedio de $10. Pero esto, como mencioné, depende de varios factores. Ahora presentaremos dos ejemplos, un proyecto pequeño y un proyecto grande. Un proyecto de biodigestor de cerdos que tenemos aquí en el estándar BCS Berra, por ejemplo, en una granja con 60,000 animales generando 20,000 créditos por año a $5 por crédito, tendríamos ingresos anuales del orden de $100,000 para cada periodo de un año. Ingresos totales en 10 años, $1 millón, inversión $100,000 en el primer año y $30,000 del año 2 al año 10. Inversión total $370,000, proyecto económicamente viable. Ejemplo de deforestación evitada en una zona de 40,000 hectáreas en la Amazonía brasileña, con 100,000 créditos por año a $10 por crédito. Los ingresos anuales son del orden de $1 millón estadounidenses y los ingresos totales en 40 años son de $40 millones. La inversión total es de $500,000 en el primer año y de $100,000 del año 2 al 40, con una inversión total de $4,400,000, un proyecto altamente viable económicamente. Al analizar un proyecto de crédito de carbono, son importantes varias consideraciones técnicas. Tu proyecto es elegible, reduce o elimina gases de efecto invernadero, es técnicamente viable, presenta un estándar de mercado compatible, una metodología adecuada, tiene escala, un proyecto lo suficientemente grande para tener escala. ¿Cuál es la línea de base? Establecer la condición sin el proyecto y conocer el escenario que generará, es decir, los créditos obtenidos por nuestro proyecto, es de vital importancia. Promoverá, generará, si este proyecto es adicional, y cuántos créditos genera en su periodo de acreditación de 7, 10, 20, 30, 40 años, y si también tiene otros impactos positivos, principalmente en aspectos sociales y ambientales complementarios a la cuestión climática. Estos aspectos son clave para la viabilidad técnica de un proyecto de crédito de carbono. Además, algunos aspectos económicos son vitales para analizar y desarrollar un proyecto. ¿Cuánto cuesta desarrollar el proyecto? ¿Cuáles son las inversiones necesarias? ¿Cuáles son los costos de monitoreo y auditoría? Esto se contabiliza con un flujo de caja. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son las entradas de capital? Finalmente, toda la parte económica debe ser bien establecida. ¿Y cuál es el precio del crédito de carbono? Es muy importante. El precio determina el éxito económico de un proyecto. Para saber si es viable económicamente, siempre debemos buscar proyectos más viables con mejor retorno financiero. Ya hemos respondido a esta pregunta, pero volviendo al punto aquí, la cuestión es la siguiente. ¿Quién compra los créditos de carbono a estos valores y en estas cantidades? Tenemos industrias, bancos y empresas de diferentes sectores. Empresas de logística, de transporte, aerolíneas, entre muchas otras que necesitan comprar créditos de carbono por medidas regulatorias o de reputación. Tenemos dos mercados, el regulado y el voluntario. Dependiendo de la actividad,
podemos vender nuestros créditos en uno u otro mercado, y estos compradores siempre operan en ambos mercados. ¿Por qué compran empresas créditos de carbono? No ha sido explicado, lo explicaremos aquí. Por cuestiones normativas, internacionales, de comercio internacional, por el riesgo climático que pueden ofrecer, que pueden presentar. Hoy en día es un requisito internacional en relación con el Tratado del Acuerdo de París y también las regulaciones nacionales de nuestros países. Por cuestiones nacionales y subnacionales, a menudo de estados, de regiones, por cuestiones de financiamiento, por planes sectoriales y otras normativas internas de los países, y también a través de las negociaciones, los acuerdos entre las empresas, por una cuestión de conformidad, cumplimiento entre las empresas. Hoy en día hay varios documentos que se presentan en las bolsas de valores, como el CDP, GRI, SBTI y otros, con el objetivo de valorar las acciones, mejorar el rendimiento climático y también el rendimiento de la gobernanza de estas empresas. Es vital para la supervivencia corporativa tener una gestión de carbono hoy en día. Participar en este contexto de cambio climático, gestión de gases de efecto invernadero, realizando inventarios, reducciones y compensaciones es esencial. Es esencial tener esta gestión de carbono. Las organizaciones la necesitan de manera imperativa. Las principales empresas del mundo ya cuentan con su personal técnico, ya tienen sus departamentos trabajando en la gestión de carbono. Y esta es tu oportunidad para actuar. Estas empresas desarrollan inventarios de gases de efecto invernadero. Aquí en Brasil hay muchos inventarios, aunque sean voluntarios, pero pronto serán obligatorios. Además, fomenta medidas de descarbonización, reducción de emisiones y compensación. Proyectos de crédito de carbono se encuentran en este contexto. Empresas buscan neutralidad en carbono, reducir y compensar emisiones de ámbitos 1 y 2 que deben ser neutralizadas. Una empresa puede ser net zero o neutral en la cadena al alcanzar neutralidad en ámbitos 1, 2 y 3 y puede ser carbono negativo al tener emisiones mayores que las emisiones y vender créditos de carbono en el mercado. En un plan de gestión de carbono, debemos hacer un inventario de emisiones, identificando, cuantificando y dimensionando los alcances 1, 2 y 3. Alcance 1, emisiones directas. Son las fuentes propiedad o controladas por la organización. Alcance 2, emisiones indirectas por energía, emisiones de generación de electricidad o de energía térmica consumidos por la empresa. Las emisiones indirectas relacionadas con proveedores o clientes en el uso de productos también pueden ser consideradas. En la gestión del carbono es importante contar con un plan de gestión del carbono, un plan de descarbonización para manejar todo este contexto de los cambios climáticos en la organización. Y debemos llevar a cabo, prever un plan de gestión de carbono que implica, en primer lugar, la planificación, en segundo lugar, inventariar las emisiones de gases de efecto invernadero, proponer medidas de descarbonización, de reducción de emisiones, ya que las emisiones residuales deberán ser compensadas adquiriendo créditos de carbono u otras estrategias. Realizar el balance final para la neutralidad, lograr la neutralidad de carbono y desarrollar proyectos que eventualmente también puedan ser comercializados en el mercado. Y esta rueda gira constantemente, siempre en busca de mejorar de manera continua y constante. Si tenemos un alto consumo de créditos de carbono, tenemos lo que se denomina insetting. Y si tenemos créditos generados para la venta, tenemos lo que se llama compensación. Cada vez más organizaciones están trabajando en la reducción de carbono a través de medidas de sostenibilidad y cumplimiento para mejorar sus acciones en el mercado, obtener mejores resultados económicos, inversiones de mayor calidad y también financiamiento más barato. Disponemos de varios tipos de informes y reportes que se presentan al mercado en los informes de sostenibilidad, como GRI, CDP, SBTI, entre otros informes y reportes. Aquí hay algunos ejemplos de informes presentados por las principales organizaciones del mundo, tanto aquí en Brasil como en otros países. Tenemos ejemplos de empresas que informan sobre sus emisiones y sus impactos climáticos en GRI y también en CDP. Y el SBTI, Science Based Targets, también está ganando cada vez más importancia en el ámbito corporativo como una estrategia de acción climática más sólida frente a los stakeholders de esa organización. ¿Cuáles son las principales formas de comercialización de los créditos de carbono? Tenemos mercados, subastas,
convocatorias públicas o licitaciones, plataformas, mesas de operaciones y mostradores disponibles para su venta. Por lo tanto, hay varias formas de comercialización. En la actualidad, las plataformas, las mesas y los mostradores son las formas más comunes de comercialización de créditos de carbono por los traders, brokers y dealers. No hay bolsa oficial para comercializar créditos de carbono a nivel global o nacional, como la Bolsa de Chicago. Solo existen bolsas para mercancías y otros productos básicos, no para créditos de carbono. La B3 de Brasil ingresa en este mercado, aunque aún no opera efectivamente, pero promete entrar también. Es la promesa de la B3 de Brasil, pero las bolsas ya han participado en subastas y otras formas de comercialización. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta bolsa brasileña se está preparando para operar en este mercado en el primer trimestre de 2024. En este año 2024, siguiendo el ejemplo de otras bolsas internacionales como Singapur, otras bolsas también están iniciando sus procesos, lo cual debería ser una tendencia en el mercado de crédito de carbono. Las subastas para la compra y venta de créditos de carbono se realizan esporádicamente en el mercado, siendo promovidas por entidades y algunas bolsas de valores. Aquí tenemos el ejemplo de la ciudad de Río de Janeiro anunciando la primera subasta de créditos de carbono de micromovilidad. Es una noticia que salió recientemente. Los editales o convocatorias públicas, que son anuncios de organizaciones públicas y privadas interesadas en comprar y vender créditos de carbono. Ha habido varios tipos de convocatorias o llamados públicos en los últimos tiempos. En Brasil, Natura, una empresa de cosméticos importante, junto con bancos, entidades gubernamentales y otras entidades públicas y privadas, participan en el mercado de carbono. Actualmente existen muchas plataformas y mercados para el comercio de créditos de carbono, tanto a nivel nacional como internacional. Y muchas de estas plataformas funcionan mediante blockchain y también a través de tokenización. Un ejemplo muy emblemático es Moz, una plataforma brasileña que vende créditos de carbono de varios proyectos en diferentes áreas, especialmente los NBS, y tiene una gran presencia en el mercado. Aquí ejemplificamos con MaxCO2, que es la plataforma mexicana de carbono, que tiene transacciones aquí con oferta y demanda, las compensaciones de carbono. Es un ejemplo de una plataforma internacional en México para la comercialización de créditos de carbono en el mercado. Mesas de operaciones, de comercialización. Varias organizaciones se están organizando, ingresando a este mercado, poniendo en marcha sus actividades en mesas de operaciones, varios bancos y organizaciones del sector financiero, entre otras tecnologías, fintechs, las climatechs, entre otras, que son, digamos, formas de negociar los créditos de carbono a través de un sistema organizado, institucional, que reúne todas las operaciones realizadas por ese grupo de interés de una manera más estricta, menos abierta que las plataformas, pero también más amplia y abarcadora que los mostradores. Analizaremos los mostradores, la forma principal de comercialización de créditos de carbono. Muchas negociaciones de créditos de carbono se realizan a través de la modalidad de mostrador, los mostradores. Tenemos entonces estas relaciones bilaterales entre compradores y vendedores, y tenemos aquí un intermediario que realiza la aproximación de ambos lados de las dos partes en este proceso de compra y venta. Entonces tenemos aquí como un clásico del mercado la actuación de los corredores y distribuidores que operan en este mercado de crédito de carbono en el mostrador. También puedes actuar de esta manera. En resumen, para generar créditos de carbono es fundamental elaborar, registrar y certificar un proyecto según los estándares del mercado, y existen varios estándares disponibles. El mercado de crédito de carbono es muy sólido, muy robusto y cuenta con varios actores, con múltiples áreas de actuación que puedes explorar. Diversas áreas de actuación. También existen múltiples formas de vender y comercializar créditos de carbono. Actualmente, las más importantes son las plataformas, las mesas de negociación y los mostradores. Ahora que has aprendido cómo generar créditos de carbono, es esencial que sepas cómo convertir esos créditos en dinero. Necesitas participar en la clase 3. Entonces, no te pierdas esta clase, ¿de acuerdo?
Estoy compartiendo esta información porque sé que no es fácilmente accesible en Internet. Esta semana estás aprendiendo los fundamentos del mercado de créditos de carbono y si sigues viendo en orden, tu nivel de conocimiento seguramente será mucho mayor que antes de participar en el evento. Al realizar eventos como este, recibo muchos mensajes de personas preguntándome si abriré nuevas clases para mi curso completo de crédito de carbono, el curso de pago, con los pasos detallados para ayudarte en todas las etapas y comenzar en el mercado multimillonario de crédito de carbono lo antes posible. Aprovecharé para responder aquí esta duda. Sí, abriré una próxima clase ya que la demanda de profesionales en este campo aumenta diariamente y colegas quieren capacitarse para no perder esta oportunidad. En este curso te brindo todo el apoyo necesario para acelerar la llegada de tus resultados en el mercado de carbono y evitar errores innecesarios. En él encontrarás todas las estrategias y herramientas que he usado en décadas de experiencia en el campo. Ya he formado a más de 2,000 estudiantes en este curso. Más sobre este curso hablaré más adelante esta semana. Lo que quiero ahora es que prestes atención a todo lo que se ha dicho y aprendas estos fundamentos, porque esto puede ayudarte a ingresar al mercado de carbono. Y es por eso que estoy compartiendo todo este conocimiento aquí gratis. En la próxima clase que se liberará mañana, te mostraré el camino definitivo para incursionar en el mercado multimillonario de crédito de carbono desde cero. Ya no tendrás más dudas, así que asegúrate de poner un recordatorio en tu celular ahora mismo para no perderte la clase 3. Mientras llega la tercera clase, participa dejando un comentario justo debajo de este video. Me encantará leer lo que aprendieron en la clase de hoy, así me siento más cerca de ustedes. Un fuerte abrazo y espero verte en la próxima clase.